No hay que confundir a la población creyendo que con esos 13 millones se los ahorra el Estado. No, digámoslo como es, los deja de percibir, que es otra cosa. Al final, el león siempre juzga por su condición, y eso es algo que es bien común en esta oposición. El presidente Ernesto Castro, luego de escuchar la intervención del diputado Portillo Cuadra de Arena, le cuestionó que dicho partido no vota por los proyectos de país. Observe el video hasta el final. Es importante el decreto que se acaba de aprobar. Nadie se opondría a obras de infraestructura que le van a servir al país. Pero hay que tener en cuenta que las cosas hay que hacerlas bien. Que las cosas deben de hacerse como la Constitución y las leyes lo mandan. Es importante aclararle al pueblo salvadoreño que la Asamblea Legislativa en el artículo 131 tiene facultades para poder dispensar ciertos impuestos con el objeto de que esos incentivos fiscales puedan ayudar a la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios. Pero el decreto que ahora se acaba de aprobar no es un decreto que va dirigido exclusivamente a las empresas o contratistas, sino también al Estado. Así lo dice expresamente este artículo y el decreto. Entonces realmente habría que aclarar, ¿estas exenciones fiscales son para el Estado o son para las empresas privadas? Porque en la exposición de motivos de la Constitución, cuando se refiere a esta facultad, se refiere única y exclusivamente a incentivar a las empresas contratadas, no al Estado. Por otra parte, el artículo 232 de la Constitución dice que ni el órgano legislativo ni el órgano ejecutivo podrán dispensar el pago de cantidades reparadas a los funcionarios y empleados que manejen fondos fiscales o municipales, ni las deudas a favor del fisco o de los municipios. Y en el artículo 5 de esta ley dice que este decreto es de orden público, por lo que sus efectos se retrotraerán a diciembre del 2022. Quiere decir que los impuestos que se han causado desde que entre en vigencia este decreto hasta diciembre del 2022, por ser hechos generadores que ya se consumaron, el Estado no puede dispensárselos a las empresas privadas, contratistas o subcontratistas, porque nosotros como Asamblea no tenemos facultades para poder dispensar este tipo de deudas a favor del Estado. Y aquí es donde la Asamblea se excede en sus facultades constitucionales, porque no puede hacer retroactivo un decreto cuyo hecho generador de impuestos ya fue consumado. También es importante aclarar este tema porque nadie se opondría a que se dispensen los impuestos para terminar el bypass de San Miguel. De hecho, nosotros votamos por el financiamiento del bypass de San Miguel. Creemos firmemente en ese proyecto. Creemos firmemente en el proyecto de los 70 millones que se aprobaron en esta Asamblea y nosotros votamos cuando se dio el financiamiento para la tormenta Julia, para la reparación de caminos rurales. Pero entrar a financiar en este momento la infraestructura para el alojamiento de atletas, cuando todavía está pendiente la construcción del Hospital Rosales, que es una infraestructura de mayor prioridad para el país, dejarla de lado para construir este tipo de infraestructura nos parece que es una falta de prioridad de este gobierno. La gestión municipal o la gestión estatal no depende del arbitrio de los funcionarios, sino de las necesidades de un pueblo que está clamando por infraestructura médica, que está clamando porque haya un alivio a la canasta básica. Perdonar estos más de 13 millones a las empresas
que sacan un lucro por ser contratadas, no es negocio para el Estado. Porque estos 13 millones se están dispensando a las empresas que ya licitaron, que ya ganaron en 3 de los 4 proyectos una licitación y ya calcularon los impuestos y las ganancias que van a percibir. De tal manera que no hay que confundir a la población creyendo que con esos 13 millones se los ahorra el Estado. No, digámoslo como es, los deja de percibir, que es otra cosa. Nosotros también hemos acompañado otros proyectos de infraestructura importante para el país, pero no es esta la forma como se incentiva la iniciativa privada. Por eso nosotros no acompañamos esta votación, porque la Asamblea Legislativa se extralimita en sus funciones constitucionales al perdonar deudas cuyos hechos generadores ya fueron consumados. Gracias, presidente. Gracias, diputado. La verdad es que cada quien tiene diferentes puntos de vista. Arena en realidad nunca ha acompañado los proyectos de país y esto es algo que no es raro. En el tema de las prioridades, pues obviamente cuando sacan a relucir los proyectos como el hospital y esto, obviamente el hospital está siguiendo su trámite y cuando el trámite legal esté realizado, pues también se va a construir, al igual que todos los demás proyectos que este gobierno está construyendo. Pero bueno, lo que hemos escuchado no tiene nada del otro mundo. Estas no son excepciones para las empresas, son excepciones para los proyectos de país que se están generando. Lo aclaro para que no quieran estar tergiversando las cosas para la población. Al final, el león siempre juzga por su condición y eso es algo que es bien común en esta oposición. Síguenos en Mágico TV.